Eh, Buenas noches, vecinos, vecinas y vecines. Desde el barrio San Borja, San Isidro, aquí transmitiendo por Facebook Live, en la primera sesión de algo que denominamos las conversaciones constituyentes, que son lo que el nombre dice, conversaciones con distintas personas que nosotros consideramos como vecinos que nos pueden ayudar a informarnos, a formarnos respecto a este proceso, personas también destacadas dentro de sus ámbitos, hay que decirlo, y queremos darle la bienvenida a los que nos están viendo, a todos los vecinos de los barrios de Santiago con los que pudimos ahí hacer contacto, y también a los invitados que tenemos hoy. Primero a Denise Hernández, ella es abogada de Abofem, participa en la Comisión de Derecho Público, y a Claudio Nach, él es académico, él es experto en derechos humanos, y también nos van a conversar un poco entre los dos respecto a esta primera etapa, que estamos además iniciando hoy día, una etapa súper importante, que es el comienzo de algo que institucionalmente tiene una importancia, que es el comienzo de la campaña, y también súper propicio también comenzar estos conversatorios y estas conversaciones que se van a ir, claro, dando primero respecto al plebiscito, pero también al proceso en sí mismo, a los pasos a seguir, cuáles son las cosas que como vecinos y vecinas nos tenemos que informar, que tenemos que saber y que queremos debatir también, porque es súper importante ese feedback. Y ahí los invitamos a todos ustedes, quienes nos están viendo, a poder conectarse y además comentarnos, hacer preguntas y decir también en nuestro muro qué cuáles son las áreas que les gustaría que conversáramos más adelante para que podamos seguir replicando esto y ampliándolo también a más personas y a más temas, ¿ya? Entonces, para comenzar, bueno, teníamos, como les comentaba como en esta introducción, dudas bien básicas, o sea, a partir desde lo más pequeño, que sería en este caso, cuáles son las etapas, qué es lo que comienza hoy con este proceso de campaña, de comienzo de campaña, y, también qué es lo que creen ustedes, como nuestros invitados de hoy, que es relevante fijarse o tener en consideración en esta etapa que estamos iniciando. ¿Quién quiere partir, Denise? Ya, no hay problema. Ya, bueno, presentarme, como dijo la Camila, hoy día vengo en representación de la Asociación de Abogadas Feministas que se vienen juntando y trabajando hace mucho tiempo, pero que claramente posterior al estallido social hemos tenido una pega mucho más de contenido, y la verdad es que ahora también podemos jugar un rol súper importante en lo que viene de la nueva Constitución, y yo creo que quizás empezar esta discusión señalando el hito histórico al cual nos enfrentamos hoy en día. Cuando estamos hablando de que hoy día empieza la campaña para un plebiscito para cambiar la Constitución, estamos hablando de un hito histórico jamás visto en nuestra historia. ¿Ya? La Constitución que hoy día nos rige fue creada en dictadura, fue creada con vulneración de derechos, fue creada mientras existían violaciones de derechos humanos. Entonces hoy en día tenemos una oportunidad y un hito histórico importante en el cual vamos a participar como ciudadanos, no solamente en votar esta nueva Constitución, votar si queremos o no, y después posteriormente si nos gusta o no, sino que también está hoy la opción de poder participar en la elaboración de esa carta fundamental que nos va a regir a nosotros. Entonces, por eso es tan importante y por eso hoy día inicia un periodo de campaña fundamental, a pesar de que existen diversos comandos de campaña, porque obviamente todo esto es política, no se está dividido así, también existe una campaña muy ciudadana, ¿ya? Que se empezó a ver reflejado desde la revuelta social del 18 de octubre, donde vemos a un ciudadano y una ciudadana mucho más comprometida con el tema político, con el tema constitucional, pero también mucho más interesada en querer participar, en decir, ok, yo hoy día tengo una voz, ¿ya? Y con lo que respecta particularmente a nuestra visión como agrupación, es que por primera vez también nosotros como mujeres podemos también implementar una idea importante en esta nueva Constitución.
una idea fundamental en que sea una constitución paritaria, que sea, o sea, que sea una constituyente paritaria, y que además dentro de la constitución podamos integrar la perspectiva de género, que antes nunca lo íbamos a poder tener y lo luchábamos constantemente, por ejemplo, en el Congreso, en la calle, en la justicia, pero que ahora tenemos la oportunidad de poder lucharla también dentro de este órgano jurídico que es nuestra carta fundamental, es la carta que nos rige hacia abajo. Entonces, por eso es tan importante y es tan relevante, y con eso yo quería partir, así que para hacerlo como súper breve y ir contestando las preguntas de a poquito. Muchas gracias, Denise, por esa introducción. Claudio, si quieres también comentar respecto al primer punto mencionado. Sí, muchas gracias, Camila. Realmente un gusto poder juntarnos. La vez anterior fue un encuentro frustrado por la pandemia. Teníamos fecha, justo creo que era esa semana en la que todos nos enclaustramos hasta hoy. Es decir, de hecho, yo ya llevo más de 5 meses aquí, como muchos otros y otras, sin salir. Y en esa época hablábamos, esto es como un déjà vu, eran los mismos temas, pero con largo tiempo y habiendo pasado muchas cosas, y que tal vez eso lo podemos conversar en unos minutos. Pero recordar, yo creo que para complementar lo que decía Denise, poder complementar con un par de antecedentes. Yo creo que lo del momento histórico es la clave. Yo creo que Denise ha dado en el punto exacto de cuál es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento histórico. Este proceso constituyente se genera a partir de un movimiento ciudadano inédito en la historia de Chile, un proceso de movilización social que tuvo una característica muy interesante, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, que fue un proceso que se politizó muy rápidamente. Y esto ustedes ahí donde están ubicados lo veían digamos, en primera fila, que eran las pancartas. No solo había reclamos de educación, de justicia, de pensiones, de no más violencia contra las mujeres, sino que eso rápidamente se tradujo en una demanda política en términos de que la única forma de que todas estas demandas pudieran canalizarse tenía que ver con un cambio del modelo, y ese cambio del modelo era imposible con el actual texto constitucional. Y esa lectura ciudadana fue muy interesante porque generó algo que en la teoría constitucional algunos dicen que es solo un imaginario y no es posible, que es un profesor norteamericano, Bruce Ackerman, que habla de momentos constitucionales, que hay momentos en que el tema constitucional se pone en el centro de la discusión, donde se revisan los grandes acuerdos sociales, políticos, socioeconómicos, y Chile tiene fecha donde eso se vive, y se vive en las calles, se vive en las discusiones cotidianas. Por lo tanto, esto se genera, esta discusión, a partir de una movilización ciudadana. El acuerdo del 15 de noviembre, que es un acuerdo que uno podrá discutir si le gusta más o menos, si era el óptimo, si se negoció a espaldas del pueblo, etc. Hay varias cosas que yo de esa las suscribo, pero para mí la clave es que permite algo que durante 30 años, y la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero yo soy de una generación a la que durante décadas le dijeron que había un límite a lo posible. Habían cosas que no se podían demandar, pedir, ni siquiera soñar, y una de ellas era modificar la Constitución. La Constitución estaba fuera del debate. No se podía pensar en cambiar el modelo, menos la Constitución que lo consagraba. Y lo que se logra el 15 de noviembre es un acuerdo constituyente para iniciar un proceso de cambio de la Constitución a través de un proceso participativo. Y como señalaba Denise, ese proceso participativo es inédito en Chile, no solo porque cambia la Constitución o permitirá cambiar la Constitución del 80, sino que en 200 años nunca hemos tenido un proceso constituyente participativo, ninguno.
ni el del 1833, ni del 25 y menos el del 80. Es interesante eso como dato, el del 25 partió como un proceso participativo y terminó siendo capturado por el presidente y sus asesores y la termina redactando prácticamente Alessandri junto con un par de sus asesores. Pero tenemos una oportunidad histórica en Chile y además, como lo señalaba Denise, tenemos una oportunidad histórica a nivel mundial. Nunca en el mundo se ha discutido una constitución a través de un proceso paritario, un proceso constituyente paritario. No hay ninguna experiencia. La de Chile puede ser la primera, solo si gana la opción de convención constitucional. Si gana la mixta, que algunos todavía tienden a confundir mixto con paritario, no, al contrario, la mixta no permite la paridad, porque la mitad de la convención va a ser electa por el Parlamento entre sus miembros y en ese no hay paridad. Por lo tanto, la paridad solo va a aplicar para los y las electos en ese acto. Por lo tanto, la convención constitucional es la única opción que tenemos real de tener una constituyente paritaria. Por lo tanto, vamos a hacer una discusión clave, una discusión sobre los grandes acuerdos de este país y a través de un proceso inédito. ¿Cómo va a funcionar ese proceso? Y en 2 minutos dar algunos hitos centrales que creo son importantes para abrir la discusión. Este proceso constituyente tiene un plebiscito de entrada 25 de octubre. Si se dice, si gana el rechazo, se acaba la discusión y se acaba el proceso constituyente. Si gana el apruebo, se abre el proceso constituyente y en ese mismo acto se va a elegir el mecanismo a través del cual se va a discutir el proceso constituyente, convención mixta o convención constitucional, la mixta, mitad parlamentario, mitad ciudadano y ciudadana electa, constitucional 100% electa y paritaria. Esa convención, ese constituyente va a tener 9 meses para discutir y redactar una constitución que se puede extender hasta un máximo de 1 año. Va a decir, en la práctica va a tener 1 año. Y al final, ese acuerdo al que se llegue en esa constituyente se va a someter a un plebiscito que se conoce como plebiscito de salida, donde vamos a decir, aceptamos esta constitución que la constituyente nos propone, o bien nos quedamos con lo que teníamos antes, con la constitución del 80. La clave de esto, entonces, está en cómo generamos un proceso legítimo y un proceso participativo. El origen del proceso es participativo, por lo tanto, uno esperaría que todo el desarrollo de la discusión constituyente sea igualmente participativa. ¿Qué implica esto? Lo que ya se ganó, paridad. ¿Qué implica esto? Lo que aún no se gana, que son los escaños reservados para pueblos indígenas. Estamos al límite de los plazos. El Parlamento entre hoy y mañana tiene que tomar una decisión definitiva sobre esto, porque si no, no van a haber escaños reservados, y eso sería una pésima noticia, porque la constituyente puede ser un excelente momento para un diálogo entre el pueblo, los pueblos indígenas, y particularmente el pueblo mapuche y el Estado de Chile. Entonces hay una expectativa de que eso se haga de una buena manera. Cuando se aprobó la reforma de paridad, se aprobó también la posibilidad de listas independientes, que si va bien, lo más probable es que vayan en desmedro, digamos, en relación con las de los partidos, van a estar bastante en un juego no tan de iguales, porque van a tener menos tiempo, los partidos tienen el tema territorial, etcétera. Por lo tanto, es muy probable que los partidos canalicen también a independientes a través de sus listas para que se genere una situación algo más equitativa. Hay que tener cuidado porque la dispersión aquí afecta gravemente las posibilidades de que, y con esto cierro, Camila, para abrir la discusión, que esa elección que hagamos de constituyentes sea una elección muy pensada en términos de qué va a ir a votar esa gente que va a ser elegida como constituyente. Este no es un concurso de popularidad, esto es votos que yo le voy a dar a alguien para que me represente
porque hay cuestiones que a mí me interesa que estén en esa constitución. Pero además de elegir a quienes van a ser parte de la constituyente, tenemos que ver de qué manera vamos a acompañar como ciudadanía ese proceso constituyente. Este no puede ser un proceso que sea capturado por los propios electos. Esto tiene que ser un proceso participativo, tiene que ser un proceso donde se converse con la ciudadanía, donde las discusiones sean abiertas. Vimos con lo de la reforma del 10% de la AFP lo que va a costar lograr los quórums respectivos. El mejor ejemplo es que muchos de nosotros terminamos aplaudiendo a Moreira. Así de difícil es lograr los votos para lograr los grandes consensos que requieren votaciones de 2/3 o 3/5. Vamos a tener que llegar en cada tema de la nueva constitución a acuerdos equivalentes al 10%, digamos, en términos de magnitud, de amplitud de acuerdos y de votaciones que vamos a requerir. Por lo tanto, es un desafío histórico, es un desafío tremendo, pero a diferencia de todos los otros procesos que hemos vivido y muchos de ellos que nos generan dudas, que nos generan ansiedad, de pensar que nos van a robar el proceso, etcétera, esta vez depende de nosotros, nosotras. Esa es la gran diferencia. Entonces tenemos que apropiarnos de este proceso constituyente, participar en él, defenderlo, proyectarlo y acompañarlo. Ese me parece que es el desafío que tenemos como sociedad civil y me encanta que ustedes estén en esta conversación, porque esto es el proceso constituyente. No es solo lo que se va a hacer a partir de abril próximo, es hoy día. Muchas gracias, Camila, por la oportunidad y quedo, igual que Denise, abierto a cualquier conversación, comentario, duda, lo que quiera. Sí, Denise parece que quiere comentar algo. Sí, algo súper pequeñito de la gran explicación que nos dio Claudio, que también otro tema histórico y que nunca antes también se había visto con respecto a la paridad y a las mujeres, es que las listas de los constituyentes por primera vez van a tener que ir primero una mujer y va a ser intercalado, va a ser candidata mujer, candidato hombre, candidata mujer, candidato hombre. Y esto tampoco nunca antes se había visto en ninguna elección. Se ha replicado en algunos países en otro tipo de elecciones parlamentarias, etcétera, pero aquí en Chile nunca se había dado, porque cuando se hizo la ley de cuotas de género anteriormente, solamente tenía que ver con la cantidad de cuotas que debería cumplir para la candidatura. En cambio acá estamos hablando tanto de candidaturas, en el voto propiamente tal, y ya después en los escaños que tiene que ser igual. Claro, es un súper buen dato que está comentando Denise, porque no todos o todas sabemos efectivamente en qué se traduce la paridad. Y aquí lo que se está asegurando, tratando de asegurar en este proceso para que sea realmente paritario, es que haya paridad en distintas escalas y en distintas partes del proceso, que creo que es lo que tú estás explicando. Bueno, hay muchos elementos aquí que uno puede abordar de las dos exposiciones que ustedes han hecho, pero yo creo que hay algo que es como primario, creo yo que también refleja un poco qué es lo que sentimos los que estamos como más abajo, así como los que decimos, los que estamos entusiasmados con el proceso, que sabemos que es una posibilidad cierta de participar, que hay un proceso histórico y hay un momento histórico súper relevante, una ciudadanía que está interesada, un pueblo que está interesado, pero ¿cómo conjugamos esto para asegurar efectivamente cierta, ¿cómo decirlo? Como, no sé si representación es la palabra, pero sí asegurar participación por un lado. ¿Y por qué no decirlo participación? Ya que estamos, Claudio mencionó el tema de los pueblos originarios, imagínate, hoy día tenemos al ministro de Salud diciendo que la gente con COVID no debería ir a votar. O sea, son cosas que tú dices, claro, por un lado se promueve que la ciudadanía participe, pero por otro se le dice a las personas, mire, en realidad está complicado, parece que no va a poder, parece que no vamos a alcanzar a hacer algún otro mecanismo para que usted que tiene COVID pueda ir a votar, o sea, es como medio confuso, entonces ahí los dejo también abierta la palabra para comentar sobre eso. ¿Qué parta Claudio esta vez? Perfecto. A ver, yo creo que, Camila, hay una cuestión de fondo en lo que tú planteas de cuestiones que pueden parecer anecdóticas como
algunas declaraciones de autoridades, de algunos partidos políticos, etcétera. Pero aquí hay un tema muy de fondo, que es la legitimidad del proceso constituyente. Aquí lo que está en juego, a través de una real y masiva participación en el plebiscito, es que el inicio del proceso constituyente tenga un respaldo ciudadano que le dé un peso político importante. Y por eso hay tantas voces que vamos a escucharlas durante todos estos 2 meses, de que no están las condiciones, de que mejor quédese en su casa, que no es relevante ir a votar, nos van a amenazar, actos de violencia, de que ese día se van a querer robar las urnas. Vamos a escuchar y ver de todo durante este tiempo. ¿Por qué? Porque hay en estos 2 sectores muy complicados. Un sector que derechamente no quiere que exista proceso constituyente y que sigue viendo esto como una gran derrota, y cuando se propone, mire, que sea mejor el futuro Congreso el que redacte la Constitución, lo que hay tras eso es una desconfianza brutal con la ciudadanía, con la participación. Pero también está la mirada de querer restringir la participación, que se haga el plebiscito, pero luego decir, este plebiscito no fue participativo, este plebiscito no tuvo legitimidad. Es decir, ya vimos esta discusión de que se quería poner un mínimo de participación que ni siquiera este presidente cumple. Entonces se nos va a provocar de muchas formas. Por eso es clave lo que yo he llamado este proceso de apropiación de la constituyente, y eso implica como ciudadanos apropiarnos del proceso. Obviamente, esto se va a dar en el marco de una pandemia que ha sido pésimamente manejada, de que muy probablemente exista un rebrote. Los especialistas lo dicen, yo no lo soy, los especialistas dicen que es muy probable que eso exista. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo desarrollar este ejercicio de ciudadanía con seguridad, pero con una amplia participación. Vi una encuesta que un 85% creo era de las personas decían que tenían miedo de ir a votar, pero que iban a ir a votar. ¿Por qué? Porque hay un compromiso muy fuerte con el proceso, porque este proceso lo generó la ciudadanía. Entonces, sí, la participación es clave, y las condiciones en las que ésta se dé es fundamental que sean condiciones seguras por el contexto en el que estamos, pero que no le pase a nadie por la mente querer boicotear este proceso. Yo creo que eso es clave. Sí, bueno, eso es lo que justamente está en este momento en la palestra, creo yo, y que tenemos, yo creo que todos en este momento y por el contexto de esta misma pandemia, un exceso de información, una sobreinformación de todos lados, y también creo que ese exceso de información aporta a generar como este juego como un poco del miedo, de, mire, van a pasar cosas no muy buenas, mejor postergarlo, mejor quizá que lo elijan los que saben, porque nosotros no, parece que no sabemos muy manejar bien las cosas. Entonces ahí uno empieza a ver también cierto temor de parte de otros sectores a justamente estos ejercicios que estamos haciendo desde octubre en adelante y que han sido para nosotros, por lo menos creo que no hablo solamente de las personas de mi generación, sino que para muchas generaciones y muchas personas en Chile súper relevante. Yo creo que a muchos nos cambió la vida lo que está pasando. Y el poder participar de esto es como la oportunidad que tenemos en nuestras vidas para poder ver transformaciones en nuestro país. Entonces, no los vamos a soltar tan rápido a pesar de la campaña del terror. Denise. Sí, en verdad, muy de acuerdo con lo que dice Claudio. Además que se toma con tanta liviandad hoy en día ciertas aseveraciones, por ejemplo, que hace el gobierno, que claro, con la liviandad que se tratan, empiezan a hacer mucho sentido en la gente, pero si en verdad nos vamos un poco más al fondo, estamos viendo que hoy día toda persona tiene derecho a sufragar, toda persona tiene derecho a ir a votar, y nadie puede restringirle ese derecho, por ejemplo, por un tema de salud pública, que en verdad el gobierno no ha podido
a llevarlo de la manera en que te permita una seguridad para la persona que tenga el virus y para el resto de las personas. Pero en general, el Estado, en su rol de Estado, tiene que proteger a esa persona para que ella pueda cumplir con ese derecho. ¿Ya? Más allá de que el gobierno pueda decir, no, es que en verdad preferimos que no vayan a votar por la seguridad. No, porque el rol del Estado es decir, yo voy a hacer y voy a poner todas las herramientas a su disposición para resguardar la seguridad de usted y del resto, pero no le voy a quitar ese derecho, que es un derecho civil, es un derecho esencial de la persona, que tiene otras prohibiciones, no la de estar enfermo, claramente. Entonces yo no le voy a permitir a usted que vaya a votar. Eso lo dicen con tanta liviandad, pero en verdad es algo súper complejo. Si lo ponemos a ver, es una vulneración de derechos de las personas en lugar de que el Estado cumpla su rol de protección, su rol en que tiene que asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas. Y respecto a lo que nos hablaba Claudio del empoderamiento de este proceso, yo creo que se va a ver en las calles, se va a ver en las redes sociales. Es necesario también, por ejemplo, este tipo de instancia, a pesar de la pandemia en la cual estamos viviendo, poder también, si bien existe mucha información que hoy día llega a la gente, es necesario canalizar esa información. Por ejemplo, con este tipo de conversaciones, de decir, ok, nos están hablando de paridad, por ejemplo, ¿pero qué es? ¿Dónde la voy a poder yo implementar? ¿Estoy de acuerdo con la paridad? ¿No estoy de acuerdo? Si estoy de acuerdo, ¿qué tengo que votar? Entonces es necesario que con todo este mundo informativo que hoy día tenemos gracias a la globalización, podamos también después en estos grupos, en la calle, con nuestros compañeros, con nuestra familia, poder ir viendo ya más en la realidad y más en la práctica qué hago con esa información, qué hago según mis intereses para esa información. Sí, tenemos una primera pregunta de quienes nos están viendo en este momento, Ciclistas del Trueno, vecinos de Santiago, pregunta, habla de un artículo en particular, es como una pregunta bien leguleya. Dice, el artículo 135 de la ley 21.200, ¿no es problemático? Me imagino que ustedes saben de qué se trata, porque la verdad... con el equipo aquí del backup estábamos con dudas respecto a qué es lo que se está preguntando en general, pero parece que habla justamente de ciertas normas o ciertas cosas que hay que cumplir en esta nueva constitución, o de que si efectivamente es una hoja en blanco o no. ¿Qué nos pueden decir sobre esta consulta? Estoy buscando el 135, nunca me he aprendido de memoria los, No, yo tampoco. Ya. los artículos. Vamos a ver. Pero por lo que... Y en eso tampoco le pido a mis alumnos que se lo aprendan, y es solo por vergüenza, porque yo jamás me lo aprendo. Entonces, veamos, disposiciones especiales, está haciendo referencia a la reforma de la Constitución. Los límites, sí, hay varias cosas aquí. Este 135, para que todos se ubiquen, cuando se llegó al acuerdo del 15 de noviembre, este acuerdo político para generar el proceso constituyente, ese acuerdo político tuvo que ser traducido en una reforma constitucional. El capítulo de las reformas a la Constitución obviamente no contemplaba este mecanismo de un proceso constituyente nuevo, y se agregaron algunas normas. El punto está en que ese acuerdo político iba acompañado de límites que iba a tener esta futura convención constitucional o la mixta, la constituyente, cualquiera sea la forma que tome finalmente. ¿Cuáles son algunos de estos límites? Uno, que no puede atribuirse el ejercicio de la soberanía asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce la Constitución. Aquí el temor era un poco la constituyente que tiene Venezuela ahora, es decir, esta constituyente que se toma y dice, no, ahora yo soy el poder soberano y por lo tanto yo hago justicia, yo
dirijo el país, yo hago las leyes, hago todo porque soy el soberano. Entonces, aquellos que tienen miedo de que aquí esto se va a transformar en un proceso como el de Venezuela, tranquilo, ese es un límite. ¿Quién vela se puede reclamar si nosotros somos la constituyente y decimos no me importa nada porque soy el constituyente, tengo todo el poder? No, incluso se le dio atribuciones a la Corte Suprema para reclamación de cuando esta constituyente se exceda en lo que tiene como derecho. Pero hay otras que sí son más complicadas. Dice, el texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile. No se podemos decidir ser monarquía, por ejemplo. Su régimen democrático, tampoco podemos decir de ahora en adelante vamos a hacer una dictadura. Las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, no son la constituyente venezolana, y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Aquí es donde probablemente quien nos hacía la pregunta está apuntando al riesgo, porque eso tiene una doble lectura, tiene una lectura positiva y una que es tramposa, yo creo. A ver, este proceso no es ideal, este proceso no es el proceso soñado por cada uno de nosotros, este es un proceso que se da en el marco de un conflicto, que se resolvió políticamente en una negociación y como siempre se da en esto, hay cuestiones que se ganan y se pierden. Una de las complicadas es esta. ¿Qué es lo bueno que tienen todos los tratados internacionales? Que en materia de derechos humanos, los tratados de derecho internacional de derechos humanos no van a poder ser violentados por la constituyente. Es decir, podría haber 2/3 de la constituyente que quieran restablecer la pena de muerte, eso es un límite porque los tratados internacionales no lo permitirían. El lado negativo que tiene eso, y yo creo que muchos lo pensaron así cuando pusieron esta norma, es que ahí están también los tratados de libre comercio, están los tratados de todos estos comerciales, etcétera, que de inversión extranjera, etcétera. Es decir, que pueden poner serios límites a la discusión, por ejemplo, sobre recursos naturales, sobre propiedad intelectual. Hay varias cuestiones ahí. Y eso es una discusión que va a haber que dar, que la constituyente va a tener este límite. Ahora, ¿cómo se generan condiciones para que luego eso se pueda reformar? No es tan raro que los tratados internacionales no puedan ser simplemente violentados por una constituyente, porque eso implicaría que el Estado se comprometa a responsabilidad internacional por un acto interno. Ni la Constitución puede violar los derechos humanos, ni los compromisos internacionales, no podemos decir cambiar nuestros límites fronterizos por un acto constitucional, como lo hizo Bolivia, etcétera. Pero hay trampa en esto y va a haber que estar muy atento de qué significa y discutir en cada caso cuáles son los impactos de estos tratados en el debate constituyente. Pero sí, hay límites, no es una constituyente que va a tener todo el poder para hacer lo que quiera, para algunos es un problema, para otros es una garantía. Hay muchos que ven en este proceso, yo lo he escuchado mucho, un salto al vacío, un cheque en blanco, hay mucho temor. Bueno, este artículo le da un buen pie a los que tienen temores para decir los temores son acotados. Para aquellos que querrían una asamblea constitucional que pueda decidir todo, no, hay una mala noticia, las fuerzas en tensión en su minuto no dieron como para eso. Lo siento, hagamos otra rebelión y veamos si nos va mejor en esa, pero en la que tuvimos, lo que logramos fue este proceso. O sea, dejar en claro a quienes nos están viendo, a los vecinos y vecinas, que efectivamente esto no es una hoja en blanco, que como quien hizo la pregunta, hay ciertos marcos normativos de tratados que por un lado favorecen a quienes tenían, de nuevo la palabra, temor, a que esto efectivamente fuera un proceso mucho más transformador de lo que podría haber sido, y también por otro lado es una oportunidad que tenemos de hacer ciertos cambios importantes también. Mira, una cosa con que dijiste algo clave, lo de la hoja en blanco, porque esto yo creo que se usó como, no sé, como metáfora, no sé si hay algún profesor ahí de lenguaje que me pueda corregir, pero se usó esta figura, esta idea de la hoja en blanco para
entregar un mensaje que yo creo que terminó confundiendo de alguna manera. La idea de la hoja en blanco era que esta no es una reforma a la Constitución del 80. Es decir, si no hay acuerdo en un X tema, no va a regir la del 80. En eso es hoja en blanco. Ahora, lo que confunde lo de la hoja en blanco es que si lo que se va a discutir no tiene un marco en el cual se discute, y parte de ese marco es los compromisos internacionales, por ejemplo, en materia de derechos humanos. En eso no hay hoja en blanco. Entonces, hay cuestiones que vamos a discutir y podemos llegar a cualquier acuerdo, hay otras que están más delimitadas. Eso quiere decir que estamos generando una constitución en el siglo XXI. Es una constitución de un país que tiene un Estado de Derecho abierto al derecho internacional, y por lo tanto tenemos ciertas limitaciones. Tenemos limitaciones históricas de cómo funcionan algunas instituciones que nos van a llevar probablemente a repetir cuestiones, y ahí la clave va a estar en identificar qué no queremos repetir y qué debemos modificar. Entonces, hay cuestiones de hoja en blanco, sí, hay cuestiones no. Es más complejo. Lo que no hay, y en esto el presidente el otro día se equivocó, que dijo que él, cuando asumiera la constituyente, él iba a enviar el gobierno un proyecto de reforma constitucional o un proyecto de temas constitucionales. Es decir, no entendió nada. No, gracias, caballero. Ojalá alguien lo asesore ahí para que no siga diciendo cosas que no corresponden, porque es feo. Ciertamente. Tenemos algunas preguntas que tienen que ver, son como 3 preguntas más o menos similares y que tienen que ver con la participación. Primero es respecto a quienes tienen, en el fondo, cómo, vamos a leerla. Los asambleístas que participen en la elección, ¿deben ser militantes? ¿Es obligatorio militar en un partido, por ejemplo, para ser constituyente? Esa es una de las preguntas. Y eso se complementa también con una de las preguntas que nosotros teníamos ya como desde antes, que es cómo se eligen también a los constituyentes. O sea, por un lado, partir como desde los básicos, cómo se eligen las personas que nos van a representar, cómo se levantan esas candidaturas y cuáles son los requisitos, por ejemplo, para ser constituyente. Y entre eso, la pregunta de Juan es, se enlaza con si es que hay que ser militante o no, cómo se ve eso. ¿Parto yo? Ya. Reforzar un poco el tema anterior en el sentido de dejar muy claro que cuando hablamos de hoja en blanco, o sea, cuando se habló en su momento de hoja en blanco, claramente teníamos estas dos posturas, una del caos y otra de la innovación. Entonces, dejar súper en claro que en el momento en que no se logre llegar a un acuerdo en la constituyente, no es que nos va a regir entonces lo que tiene la Constitución del 80. No va a quedar, eso no queda. Y eso después, lo que sí puede hacer es que puede hacer un proyecto de ley que se vea posteriormente, pero no va a quedar en la Constitución. Y eso es lo que mucha gente del gobierno de la derecha en su momento trató de decir, como que trató de interpretar de alguna forma que entonces si no se llegaba a acuerdo, por ejemplo, en la constituyente sobre un tema, entonces supletoriamente y mágicamente íbamos a quedarnos con el texto de la Constitución actual. Y eso no es así. Solamente que eso no va a ir, porque no se llegó a acuerdo, no va en la Constitución. Entonces, como dejarlo súper claro, porque existe mucha confusión y en verdad, cuando se discutió eso, yo creo que todas estas interpretaciones que trataron de sacar muchas personas, particularmente de la derecha, era básicamente para confundir también mucho a las personas, de saber entonces, bueno, es que entonces en verdad no se va a aprobar nada, vamos a quedar con el mismo texto, y no es así. Entonces, eso como dejarlo súper claro a los vecinos y a las vecinas que hoy día están participando. Y con respecto a la otra pregunta, existen innovaciones en este proceso electoral de los constituyentes. Obviamente van a tener un espacio los partidos políticos, las coaliciones, las listas, van a tener un espacio importante, como dijo Claudio, tienen de alguna forma avanzado ya el camino en ese sentido, tienen un poco más de territorio, cuentan con su base militante, etcétera. Pero la innovación de este proceso es que, bueno, además de todo lo que hemos visto de paridad, es que van a poder integrarse por independientes. Va a ser obviamente mucho más difícil, pero va a tener la oportunidad de que, por ejemplo, en el distrito 10 de ustedes, que ustedes son el distrito 10, van a ir, por ejemplo, si van dos personas independientes, van a poder ser entre ellos una lista
para poder competir con el resto de las otras listas que son más fuertes. Entonces no se van a ver como un individuo, no se va a sumar solamente su cantidad de votos, sino que ese independiente va a poder juntarse los votos con los otros independientes para poder hacer el peso un poco más a la fracción y a los partidos de las otras listas. Y eso es innovación, porque cuando en las otras elecciones parlamentarias de municipales no pasa eso, y ahí es donde existe mucho la diferencia entre los independientes y los militantes de los partidos. Entonces, casi siempre la mayoría de los votos van para los candidatos militantes y los independientes quedan muy rezagados. Incluso a veces teniendo una cantidad de votos muy alta, a pesar de eso, quedan rezagados porque, por ejemplo, no tienen la posibilidad de arrastrar al otro, porque no funcionan como lista. Y eso es lo que tiene hoy en día la elección a constituyentes, que es muy importante y muy innovadora. Entonces eso da como la oportunidad finalmente de poder hacer ese peso. Y yo creo que tiene que ver con el fondo del proceso, que es un proceso ciudadano. Entonces, haber dejado a los independientes fuera iba a ser muy no sé si legítimo, pero sí muy ingrato finalmente con las personas que dieron la posibilidad de abrir este proceso. Entonces, es importante que también la gente pueda sentirse integrada en el proceso. Tiene sus dificultades, obviamente. Como persona independiente, va a tener que cumplir quizás mayores requisitos, va a tener que cumplir con la firma, con un porcentaje de ellos, pero el poder ingresar a este juego electoral le va a permitir, por ejemplo, tener mayores oportunidades para que un independiente salga electo. Y con esto solo dar un ejemplo, porque hoy día, como empezó la campaña, empezó también la campaña del rechazo, y en las radios me comentó mi compañero, uno de los spots que sale del rechazo es que dice que tú, que no eres de un partido político, tú que no eres militante, entonces no te importa votar por la convención constituyente porque tú no vas a salir, tú no tienes ninguna oportunidad de salir. Y eso hay que empezar también a interpretarlo de una manera distinta, como muy fake news. Entonces empezar a decir que no es así. Tú como independiente, si tienes la fuerza o la posibilidad y las ganas de participar, vas a poder hacerlo. Y el mecanismo que se está haciendo, que es el mecanismo proporcional, te va a dar la oportunidad también de poder tener oportunidades finalmente para poder integrar la Convención Constitucional. Súper, qué bueno. Agregaría un par de antecedentes en esa misma línea. Uno es, claro, hoy día el sistema hoy día castiga mucho a los independientes, y ese era un problema. Creo que en el Congreso hoy, en los diputados, solo René Zafirio, creo que es el único que logró ser electo como independiente, porque claro, él era militante de un partido, era diputado, tenía una base de votación que la mantuvo y logró ser electo así, pero creo que no hay ningún otro. Por lo tanto, lo que plantea Denise, que cuando se reformó el tema de paridad, se incluyó un artículo en esto, la ley 21.216, la busqué para tener el número exacto. En esta ley hay un artículo que trata de las listas independientes, y donde está lo que se plantea, que puede juntarse, Los temas pendientes que tiene esto es el tema del financiamiento. Porque ahí hay diferencia entre los partidos. Los partidos tienen mucha más capacidad para retener fondos, etc. Segundo, hay una cuestión que la ley no puede alterar, pero que es obviamente los partidos tienden, en la mayoría de los casos, a tener toda una base, toda la maquinaria política. Si para algo sirven los partidos, para las elecciones, para mover gente, tener llegada con las juntas de vecinos, etcétera, tener un despliegue territorial que para los independientes obviamente es muy difícil lograr. El riesgo está entonces en dividirse, en tener cada partido sus candidatos, cada independiente sus listas, y el otro sector van unidos. Entonces, eso puede terminar siendo, esto que era una buena noticia, lo de independiente puede terminar siendo un pésimo resultado. Por lo tanto, ahí vamos a tener que esperar madurez y capacidad de generar acuerdos para presentar candidaturas que puedan lograr el objetivo, que es ser electa.
Y lo último que quería agregar sobre el tema que estaba en la pregunta, los partidos van a poder incorporar en sus listas a no militantes. Y ese va a ser un camino también para promover independientes en la lista de los partidos políticos. Y eso es una buena noticia por todo lo que decíamos antes, porque permite acuerdos, recursos y capacidad de gestión territorial. Sí, creo que con los elementos que han entregado los dos se aclara bastante esta duda. Yo también escuché el spot hoy día en la radio, porque escucho radio en la mañana, soy muy señora, y yo quedé confundida con los spots que escuché del rechazo. Es distinto, el que menciona Denise y otro respecto al rechazo con reformas. Y me parecieron como de un lenguaje tan extraño, como medio, como casi como el socialdemócrata que escuchamos el día domingo, una cosa muy rara. Bueno, esperamos como que hayamos aclarado ese punto. Tenemos otra consulta también de Daniela, que pregunta si marcar AC va a invalidar el voto en el plebiscito. No, mira, en general, perdón, vamos a tomar la palabra, Claudio, que siempre se tiene esa misma duda, incluso con esta campaña de la C que viene hace muchas elecciones. En general, no invalida el voto si tú no pasas a llevar ninguna de las alternativas, ¿ya? O sea, si tú no pasas a llevar ningún centímetro, en teoría no lo invalida, pero sí lo deja objetado. Entonces, ¿qué pasa con el voto objetado? Es que es discutible, ¿ya? Entonces, no sé si hoy día vamos a tener, por ejemplo, la capacidad de poder tener apoderados en todas las mesas, que son quienes están como al ojo con los votos. Entonces puede ser que, por ejemplo, un vocal diga, no, en verdad está objetado, pero objetado nulo. O objetado porque pasó a llevar, por ejemplo, la opción del rechazo. Cuando yo marco AC, pasó la colita de la A, pasó a marcar el rechazo. Entonces, claro, no lo deja objetado, pero sí puede generar conflictos innecesarios en esta oportunidad, que quizás no vamos a tener la posibilidad de abarcarlo tanto para poder defenderlo. Y además yo soy de la alternativa que en verdad la Convención Constitucional es algo muy parecido a la Asamblea Constituyente, entonces antes que rayarlo quizás es mejor aclarar las similitudes que tienen, pero obviamente están en su libertad de hacerlo, pueden escribir así, el sufragio es así de libre, pero claro, tener siempre muy en vista en que puede ser objetado, puede ser un tema de conflicto en la mesa y puede darse tanto para nosotros, el apruebo, o también puede quedar nulo o incluso quedar para el otro lado. Claro, ahí hay una tarea también que nosotros como desde la ciudadanía, desde las personas que estamos organizadas y que tenemos la voluntad también de participar de esto, de recoger ese guante y hacernos partícipes de eso, porque somos nosotros mismos quienes vamos a de alguna manera, hacer ese tipo de control respecto a las votaciones. No es un tercero quien hace eso, somos nosotros mismos quienes podemos estar ahí participando y viendo, porque justamente va a ser una elección, creo yo, muy desde lo personal, bastante participativa. Yo creo que mucha gente va a ir a votar. Y por eso va a ser, es un periodo álgido y que requiere el esfuerzo de todos, todas y todos dentro de lo más posible. Otra No, y consulta además que tenemos, ¿sí? hay que pensar hay que pensar el contexto, porque estamos en este contexto sanitario, entonces tampoco sabemos si vamos a contar con mucha gente en comparación a otras elecciones para que estén ahí vigilando los votos. Entonces hay que tomar todas esas medidas. Es tan histórico este proceso que yo tomaría todas las medidas de resguardo para que ningún voto sea objetado y no perdamos ningún voto por ese tipo de cosas. Sí, raye la muralla, raye lo que quiera, pero no raye el voto. Si podemos ganar una elección, no la pongamos en riesgo por darnos gusto. ¿Sí? Esta es una cosa menos importante, es decir, el término de marcar el AC. Sé que para mucha gente puede ser un acto de protesta, pero ya hemos protestado tanto y podemos seguir protestando, no en el voto, en lo que quiera proteste, pero no en el voto. No arriesguemos lo que tenemos casi seguro de ganar. Claro, si lo quiere marcar, ensaye la caligrafía, haga unos ensayos para no pasar a llevar nada que pueda perturbar la paz de quien esté revisando en ese momento. Claro, chiquitito abajo, en una esquina, pero no al medio, por favor. Claro, claro. Bueno, otra consulta que tenemos también de quienes nos están viendo, aprovecho también este espacio para saludar y para
relevar a quienes están detrás de esta transmisión, que son el grupo de vecinas en el fondo que nos unimos para poder hacer esto posible, y saludarlos a la Luna, a Francisca, a Nicolás, a Cristian, a Daniela, que están ahí al pie del cañón con lo técnico, con las redes, haciendo todos nuestros esfuerzos posibles de nuestra precariedad tecnológica y de conexión para que esto salga bien. Así que aguante, chiquillos, que estamos en esto y lo estamos logrando. La consulta que hacen también desde las redes, bueno, Frank consulta, hace un par de noches atrás en un programa, un abogado que apoya el rechazo manifestaba su preocupación de la necesaria participación o experticia para redactar la Constitución, en clara posición de desmerecer o deslegitimar al ciudadano común, y así someter a la constituyente a una cierta élite de derecho. ¿Qué opinan de aquello? ¿Es un ambiente de terror? ¿Qué opinan de esto? Sí, a ver, esta la parto yo porque esta tiene que ver con mi gremio, digamos, directamente. Los académicos, juristas dedicados al derecho, al estudio político, etc. Redactar una constitución no es un debate de expertos y expertas. Para eso, la propia constitución mandata que el presidente tiene que tomar las medidas necesarias, disponer los recursos, etcétera, para generar un proceso de acompañamiento a la constituyente. Es decir, va a haber una secretaría ejecutiva, va a haber un comité técnico, y ahí van a haber excelentes, seguramente constitucionalistas, jóvenes, adultos, de todo, pero ahí van a estar. La discusión constitucional tiene que ser una discusión de lograr los grandes acuerdos que nos comprometan a todos de cómo queremos vivir, y en eso todas las voces son válidas. Yo he estado participando en reuniones como esta desde antes, digamos, de la pandemia, en plazas, iglesias, fábricas, me tocó hacer una al lado de un cumpleaños, otra al lado de una clase de zumba, es decir, las cosas más insólitas. Pero lo que uno siempre veía en La Pintana, en Renca, en Santiago, en Ñuñoa, es decir, en Valparaíso, Concepción, etc., es un tremendo sentido constitucional de toda la gente. En términos de qué sentido constitucional, digo, de lograr mirar cuáles eran las necesidades de estos grandes acuerdos, en qué tenemos que ponernos de acuerdo, cuál es el Chile que queremos, con qué Chile soñamos. Ahora, ¿cómo traducimos después de esos acuerdos en una redacción que se corresponda con eso? Ese es un debate técnico, pero la discusión constitucional, todo el que les diga que tiene que ser una constitución de expertos es porque está pensando él ser en quien la redactó. Yo les podría nombrar varios que estoy seguro que su computador, si hay algún hacker aquí, entra al computador de alguno y estoy seguro que algunos ya tienen redactada la constitución en su notebook. Es decir, claro, hay gente que dice yo soy el que sé, pero también son los que sabían, los que subieron los 30 pesos del metro, es decir, son los que sabían, los que diseñaron las cuarentenas dinámicas. Esos son cuando los expertos, expertas funcionan al margen del sentido común, de lo cotidiano, de las vivencias reales. Entonces, no, la Constitución es mucho más importante que un grupo de expertos reunidos redactando un texto. Los demás podremos colaborar de muchas formas, pero quienes redacten tienen que sí representar esa mirada de qué es Chile y qué queremos que sea Chile. Y a eso sí les tenemos que preguntar qué opinan sobre las cosas importantes, sobre participación, sobre el rol de los derechos humanos, sobre la forma en que vamos a organizar el poder, si queremos un presidente con mucho poder, queremos un parlamento con capacidad de controlar al presidente, si queremos tener Cámara de Diputados y Senadores o solo una Cámara. Esas son las discusiones que tenemos que dar. Luego los expertos redactarán eso de una manera adecuada.
Muchas gracias, Claudio. Denise, ¿quieres agregar algo respecto a eso también? ¿Me escuchas, Denise? Sí, ahora sí. Nada, sumar, no sé si me habías preguntado algo o era respecto al mismo tema. Sí, si querías agregar algo. Ah, sí, es que tampoco, yo creo que el mejor ejemplo de que hoy día la ciudadanía, y no solamente hoy día, sino que incluso antes de la revuelta social, esa necesidad que tiene hoy día la ciudadana, el ciudadano de poder participar y de poder ver finalmente las normas que nos van a regir como sociedad, se vio, por ejemplo, en el proceso constituyente anterior, el que quedó como inconcluso de la expresidenta Michelle Bachelet. Los cabildos que se hicieron, los cabildos locales y después ya los cabildos regionales, tenían una participación súper importante, tenían una participación de un ciudadano que estaba súper informado, que te podía hablar, por ejemplo, no necesariamente para hoy día redactar una constitución propiamente tal o tener una discusión constitucional, tiene que ser experto. Hoy día a un pensionado nos va a recitar todas las falencias que hoy día tiene el sistema de pensiones sin ser un experto en pensiones, pero por sus vivencias, por sus carencias, se ha visto obligado también a informarse y a estar pendiente de cuál es lo malo, qué es lo que a él no le está llegando y que por lo tanto qué es lo que quiere cambiar. Entonces también hay que ver un poco esa perspectiva de que el ciudadano y la ciudadana están hoy día con dudas, con ideas, con críticas, y que son posiblemente personas que van a poder participar en este proceso constituyente, y como dice Claudio, van a estar llenos de asesores, eso es inevitable, van a estar llenos de profesores de derecho y profesoras de derecho que van a estar ahí al ojo para poder ayudar, para poder redactar, pero hoy día el proceso puede ser de cualquier persona. Esa es la idea, que todos lo entendamos con humildad también y con de verdad espíritu de participación, de dar los espacios, de cederlos y de también tomarlos para quienes no se han atrevido. Para ir cerrando esta sesión que ha estado, yo creo que bastante diversa, tratamos de no ser tan dispersos en esta primera sesión, pero habían también dudas bastante como distintas, así que queremos cerrar como con una pregunta que para nosotros es súper clave, que queremos que ojalá los dos puedan responder. ¿Por qué los vecinos, en el fondo, por qué los vecinos y las vecinas tienen que ir a votar el 25 de octubre? ¿Por qué tienen que comenzar a participar de este proceso? Denise, ¿quieres partir? ¿Ya? Ya. Bueno, en verdad repetir lo que decíamos al inicio, hoy día los vecinos, las vecinas, las personas en general, entre todas sus diversidades, hombres, mujeres, la comunidad LGTBIQ+, la tercera edad, que hoy día son personas que tienen demandas históricas que el Estado de Chile no se los ha reconocido, se les ha vulnerado durante mucho tiempo, o simplemente una persona común que en verdad quiere participar tiene la oportunidad histórica de poder ser partícipe de este proceso. Es un proceso que claramente no es el perfecto, pero que sí tiene ideas muy buenas para avanzar, como es la paridad. Por primera vez vamos a poder las mujeres participar en igualdad de condiciones en todo el proceso. Vamos a poder tener esta posibilidad histórica de llevar nuestras demandas de género, llevar nuestra perspectiva de género a este nuevo proceso que nos va a regir. Y las feministas de algún modo sabemos que la participación de más mujeres en política cambia finalmente la política y creo que eso también es una demanda histórica para todas los demás grupos que hoy día se encuentran vulnerados. Así que los invito a participar, no solamente a ir a votar, hacerse presente con sus ideas, ocupar las redes sociales por este tema sanitario que quizás no podemos manifestarnos tanto en la calle, pero también manifiesten sus ideas, qué es lo que ustedes esperan de este proceso, qué es lo que ustedes esperan que tenga este cuerpo normativo que nos va a regir, y con todos los cuidados, con todos los resguardos sanitarios que vamos a tener que tomar, pero vaya a votar, es necesario, somos nosotros y nosotras los que vamos a tener que darle toda la legitimidad posible para que en ningún momento haya algún espacio para poder criticar este proceso que es tan histórico y tan importante para todos. Muchas gracias, Denise.
Claudio Nat, ¿por qué por qué los vecinos y las vecinas tienen que ir a votar el 25 de octubre? La votación del 25 de octubre no solo es un momento político relevante para definir si iniciamos o no un proceso constituyente. El 25 de octubre lo que definimos es cuál es el tipo de sociedad en el que queremos vivir nosotros y en el que queremos que vivan las generaciones venideras. Lo que se está definiendo el 25 de octubre es un nuevo pacto político en Chile, es la base para generar una discusión para un nuevo acuerdo social, es la posibilidad de cumplir la promesa hasta ahora incumplida de poner los derechos humanos en el centro de nuestra convivencia, es la oportunidad de iniciar el camino para tener una sociedad paritaria, es el inicio de un proceso de diálogo con los pueblos indígenas, particularmente con el pueblo mapuche, es el momento en que vamos a discutir quiénes somos, para qué estamos juntos y juntas, y cuál es el Chile con el que queremos soñar. Una constitución es también volcar en un debate colectivo ese sueño común. Y todo eso pasa porque el 25 de octubre nos levantemos, vayamos, votemos, defendamos nuestro voto y podamos contar que fuimos parte de ese Chile. Igual que muchos van a contar que fueron parte el 25 de octubre del 2019 de esa marcha maravillosa de 1,5 millones de personas en la Alameda, en Providencia. Algunos podrán decir que además el 25 de octubre del 2020 superaron una pandemia y se levantaron para votar en un proceso histórico. Bueno, uno puede hacer eso o también puede quedarse en la casa, cada uno decide. Sin duda. Y lo más relevante de si deciden participar, que decidan también que este proceso continúe, y para eso hay que votar a prueba, sin duda, o si no, hasta ahí nomás llegamos. Bueno, darles las gracias por participar de esta humilde sesión, como les comentaba, de vecinos y vecinas organizados por movernos acá en nuestra comunidad, por informar y por también amplificar un poco las preguntas y todo lo que surja desde los mismos barrios y de motivar también así la participación. Comentar que en nuestra próxima sesión vamos a tener invitados justamente de un tema que han mencionado los dos en bastantes ocasiones en esta sesión, que es el tema de los pueblos originarios y la posibilidad de un Estado plurinacional, para que todos quienes nos quieran seguir también en esa sesión lo puedan hacer desde estas mismas redes sociales. Y nada, pues muchas gracias a ustedes por participar y espero nos sigamos encontrando en Zoom, en la calle, en Plaza Dignidad, en todos los espacios que se pueda. Muchas gracias por la invitación y sigan cuidándose mucho. Eso sí. Gracias, chiquillos. Chao, chao. Chao. Chao.